Ahora lo que vamos a ver son las propiedades particulares. Habíamos visto algunas propiedades particulares, la diferencia entre lo que era dureza y tenacidad. La dureza, ¿qué cosa era? Resistencia, ¿qué? ¿Qué ofrecen los cuerpos? Que A se ser raya. rayados. Muy bien, esa es una palabra bastante importante. Ojo, que esto se da en sólidos, ¿ah? No vayas a creer que se da en gases o en líquidos. No, solamente se da en sólidos. Acá tenemos una escala donde nos está indicando quién es el menos duro, quién presenta menos dureza y el que presenta mayor dureza. Una pregunta puede ser, ¿cuál es el material natural que presenta mayor dureza? Y para nosotros es el diamante. ¿Ya, chicos? ¿O cuál es el material que presenta menos dureza? Para nosotros, ¿qué va a ser? El talco. La elasticidad, chicos, también se da en sólidos. Es la propiedad que tiene un cuerpo para recuperar su forma original al momento al momento o después de haber sido deformado. Ejemplo, una liga. Si nosotros lo estiramos, a eso se le llama deformación. Cada vez que escuche la palabra deformación significa estiramiento. En física significa así, deformamos. Esa deformación se da por un momento, pero cuando cesan las fuerzas, cuando detenemos las fuerzas que lo están estirando, este cuerpo va a recuperar su forma inicial, su forma original. A eso se le conoce con el nombre de elasticidad. La ductibilidad, o también se le dice ductilidad, por lo general se da en metales. No siempre, pero por lo general se da en metales. Y es la capacidad que tienen los metales para convertirse en ¿qué? En hilos muy finos. ¿Sí? Hilos muy finos. Ductibilidad, hilos finos. La maleabilidad, que también se da mayormente en metales, es la capacidad que tiene un cuerpo para convertirse en ¿qué? En láminas. ¿Sí? Como por ejemplo tenemos las planchas de metal. Y esas planchas de metal se dan porque tienen la capacidad de poderse laminar. Tenacidad. La tenacidad también se da en ¿qué? Se da en sólidos. ¿Y qué cosa es esto? La tenacidad es la resistencia que ofrecen los sólidos a ser fragmentados. Resistencia, estas son las palabras claves. Resistencia a ser fragmentados. O sea que no los puedo romper. A eso se refiere. ¿Sí? Es muy difícil de romper. Pero si es fácil de romper, si es fácil de fragmentarse, la palabra que se utiliza es fragilidad. Así es que lo opuesto a la tenacidad es la fragilidad. No te vayas a olvidar. Lo opuesto a la tenacidad es la fragilidad. ¿Qué cosa es la expansibilidad? Esto solamente se da en gases, igual que la compresibilidad. También se da en ¿qué? En gases. Tenerlo presente. Expansibilidad y compresibilidad se da en ¿qué? Se da en gases. Propiedad de aumentar, ¿qué cosa? Aumenta su volumen. Ese es en el caso de la expansibilidad. En el caso de la compresibilidad, ¿qué hace? Reduce ¿qué cosa? Sus dimensiones. O sea, reduce ¿qué cosa? Su tamaño. A eso se refiere con reduce sus dimensiones. Va a disminuir ¿de qué? De tamaño. ¿Ya, chicos? Entonces, dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Para la expansibilidad, ¿a qué se refiere? Aumentar ¿qué cosa? Su volumen. Mientras que la compresibilidad es para reducir las dimensiones de los gases. La tensión superficial, que se da en líquidos, es una fuerza que sirve para mantener en equilibrio una película de un líquido. ¿Ya, chicos? Una película de un líquido. La viscosidad, que se da básicamente en ¿qué? En fluidos.
Ojo acá con la tensión superficial, ¿ya? La tensión superficial que se da en líquidos y que permite que se pueda mantener una película de líquido en equilibrio, es la que nos permite a nosotros darle forma, o mejor dicho, es la que le da forma ¿a quién? A las gotas. ¿A chicos? A las gotas les da la forma media redonda, ¿no? Así más o menos. ¿Por qué una gota tiene esa forma? Precisamente por la tensión superficial. ¿Ya chicos? Por la tensión superficial. La viscosidad, que se da básicamente en que en fluidos, es la resistencia que ofrecen los fluidos al movimiento de los cuerpos en su seno. ¿Qué quiere decir al movimiento de los cuerpos en su seno? Quiere decir, si por ejemplo tenemos miel, una jarra de miel, y tenemos una jarra de agua, y en ambos soltamos una canica en la miel y una canica en el agua. Pregunta, chicos, ¿en cuál de los dos va a demorar más en caer? ¿En el agua o en la miel? En la miel. En la miel, ¿no es cierto? En la miel. En la miel va a La demorar miel. más. ¿Por qué? Precisamente porque la miel presenta mayor, ¿qué cosa? Mayor viscosidad. Habilidad. ¿Ya? Mayor viscosidad. Ahora, así como lo podemos dividir en propiedades generales y particulares, también lo puedo dividir en propiedades extensivas y propiedades intensivas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Ejemplo, la masa. Si yo quiero medir la masa, muchachos, necesito saber cuánta materia tiene. O sea, va a depender de la cantidad de materia que tiene. Por ejemplo, no es lo mismo 3 kilogramos que 5 kilogramos. ¿Por qué? Porque 3 kilogramos tiene menos materia y 5 kilogramos tiene más materia. O sea, depende de la cantidad de qué? De materia. Lo mismo sucede para quién? Para la extensión. La extensión también, como nosotros lo conocemos como volumen, el volumen que tiene un cuerpo depende de la cantidad de materia que tiene. Si un cuerpo tiene más materia, va a tener mayor volumen. Si un cuerpo tiene menos materia, va a tener menos volumen. La impenetrabilidad, propiedad por la cual un cuerpo ocupa, el lugar que ocupa por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Entonces, salvo que se desplace, ¿no? Esto de aquí es un ejemplo claro de lo que es impenetrabilidad. Tenemos un vaso lleno hasta el borde y si nosotros soltamos algo, ¿qué va a pasar? Se va a derramar el líquido que está dentro. ¿Y por qué se derrama? Porque los dos no pueden ocupar el mismo lugar. Uno va a desplazar a quién? Al otro. La inercia, que es básicamente la oposición al cambio. Todo cuerpo se mantiene en reposo en movimiento mientras no existe una causa o fuerza que lo modifique. ¿Ya? No exista fuerza que modifique su estado. Estas palabras son indispensables entenderlas. No existe fuerza que modifique su estado. ¿Ya, chicos? La divisibilidad. La materia se puede fraccionar en partes cada vez más pequeñas por diferentes medios, que pueden ser medios mecánicos, físicos o químicos, ¿no? Tenemos un trozo de materia, esa materia, ¿cómo se llama? Se puede dividir en cuerpos, este cuerpo se puede dividir en partículas, estas partículas en moléculas, estas moléculas en átomos, partículas subatómicas, de ahí sigue quasar, quarks. ¿Ya, chicos? La atracción es la propiedad por la cual dos cuerpos o partículas o moléculas o átomos tienden a ¿qué? A unirse. Todo esto que acabamos de ver, son propiedades, ¿qué cosa? Propiedades extensivas. Aquí, entre el Sol y la Tierra, hay gravitación. Entre un cuerpo y la Tierra existe gravedad.
Entre la tinta y papel existe adhesión. Entre molécula y molécula que existe cohesión. Y entre átomo y átomo que existe enlace. ¿Ya, chicos? Propiedades intensivas, ¿qué son? Son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. ¿Y cuáles son los más importantes? Ya lo hemos visto. Dureza, tenacidad, maleabilidad, ductibilidad, elasticidad, temperatura y densidad. La dureza, resistencia que presentan un sólido a ser rayado, tenacidad, oposición que presenta un cuerpo a ser fraccionado, maleabilidad, cuando se convierte en ¿qué? En láminas, ductibilidad, cuando podemos convertirlo en alambres o en hilos. ¿Ya? Aquí la maleabilidad no tiene nada que ver con los hilos, eso está mal. ¿Ya? La ductibilidad sí, alambres o hilos. El brillo, propiedad por la cual un cuerpo refleja la luz. Por ejemplo, el sol lo consideramos luminoso, la luna iluminado, el vidrio transparente, la piedra es opaco y la luna polarizada translúcido. La elasticidad es la capacidad que presentan algunos sólidos para recuperar su forma original. Estas tienes que recordar: dureza, maleabilidad, ductibilidad, elasticidad, temperatura y densidad. Por si acaso, las propiedades extensivas no dependen de la cantidad de materia.